Bueno, vamos a presentarlo al arquitecto Ahumada para aquellos que todavía no lo conocen. El arquitecto Ahumada es egresado de nuestra facultad, es magíster y doctor de la Universidad Nacional de México y tiene hecho un postdoctorado en Portugal. En la actualidad es profesor de taller de la facultad, profesor titular, y conduce el taller Tedeschi. El arquitecto Ahumada ha participado de numerosos concursos de anteproyectos, obteniendo premios en algunos de ellos, como por ejemplo el concurso Módulo de Vivienda por Regiones del Banco Hipotecario, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos. También ha obtenido otros premios particulares referidos a dibujos de arquitectos, y en la actualidad también es miembro del colectivo Croquiseros Urbanos de Tucumán. Con él vamos a dar inicio a una serie de conferencias de invitados nuestros que van a participar de algunos de los temas que desarrollamos en el taller, pero con una mirada muy particular o una mirada sesgada hacia sus propios intereses, que siempre son de gran utilidad, sobre todo las personas que nos van a acompañar como invitados. Tratado yo, siendo Hugo el primero, que sean aquellas personas que las conozco y tienen un profundo conocimiento del tema que van a hablar, pero no es solo eso su cualidad, sino que tiene algunas preocupaciones que están muy en la línea de lo que nosotros desarrollamos en el taller y que, repito, con otros sesgos, con otras miradas, proponen formas que son diversas, pero que servirían para arribar al resultado, que son coherentes siempre en los procesos de enseñanza-aprendizaje del proyecto. Así que yo lo dejo con el arquitecto Hugo Ahumada, debidamente presentado. Bueno, gracias, José Luis. Les agradezco mucho porque estamos enfrascados dentro de una misma línea de pensamiento con respecto a los temas que vamos desarrollando en el taller. Y bueno, lo que he preparado resume de alguna manera lo que venimos trabajando ya desde hace varios años, sobre todo con la reforma del plan de estudios del año 2008, en donde se incorporaron una serie de asignaturas, sobre todo las materias de técnicas digitales, que son obviamente hoy muy necesarias en la preparación de los alumnos, en las competencias que hay que desarrollar en los distintos cursos del plan, pero que esas modificaciones han traído también una serie de consecuencias que las estamos viviendo con gran preocupación. Y esas acciones, esos resultados que estamos viendo en muchos alumnos, en la preparación que adquieren en cuanto a la introducción de técnicas digitales, ha llevado a que paulatinamente se vaya dejando de lado una serie de competencias también que el taller y la facultad hacían mucho hincapié en la formación de los estudiantes, que era de alguna manera la representación analógica, como le llamamos nosotros, la representación del dibujo a mano en la etapa inicial del proyecto. Y vemos con preocupación cómo esa falencia de grafomotricidad, le podríamos llamar, o sea, la manera
en que articulamos la relación entre lo que estamos pensando y lo que además vamos dibujando, esa relación muy direccional y que viene de una larga trayectoria, de una larga historia, diríamos, en la preparación del arquitecto, ¿no? Entonces, esa tradición creo que no hay que borrarla, hay que seguir manteniéndola y trabajando con esa visión actual que sería tratar de reunir, vincular la preparación analógica como la preparación digital. Se produce una fractura que obedece a una serie de factores y estamos ahora tratando de solucionar en estos últimos años una mayor vinculación de estas dos capacidades o estas dos situaciones, ¿no? Lo que vamos a ir conversando a medida de que yo los vaya mostrándole la clase, las imágenes de la clase, y luego podemos mostrarles también una serie de dibujos que yo he ido armando de distintos arquitectos para que veamos este tema en particular, que sería la relación entre el pensamiento y el dibujo. Entonces, si ustedes me permiten, ya paso a presentar pantalla y les muestro el PowerPoint que les he preparado para hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, está abierto todo para que avisen, pregunten y podamos conversar también durante el medio de la clase, ¿no? Así que no se hagan problema por eso, sería muy interesante también de que ustedes también intervengan. Voy a presentar pantalla entonces, ¿ah? ¿Están viendo ahí? Sí. Se ve, pero ponelo en modo presentación, Hugo, para que se Sí, vea mejor la diapositiva. sí, eso es lo que no puedo. Ahí está. Con la copita. Sí, sí. Bueno, ahí creo que ya se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está bien. Sí, bueno, se ve bien. Bien. Bueno, estas son las imágenes del inicio de la conferencia de hoy sobre el pensar y el dibujar, dirigida a todos ustedes que pertenecen al taller de Ramazotti Sala. Y aparece una frase que es la que nosotros también utilizamos, de alguna manera como un desencadenante de toda esta situación, que es una frase de un arquitecto español catalán, Josep Quetglas, que dice sintéticamente: la enseñanza debe ser inactual, anacrónica y vanguardista a la vez. Estamos absolutamente de acuerdo con esta definición porque apunta a rescatar aquellos elementos con los cuales hemos sido formados durante generaciones a la vez tenemos que tener una mirada también hacia el futuro, estando preparados para recibir todas las modificaciones que implican los cambios del proceso del proyecto y los cambios, en definitiva, en las formas de ver la arquitectura. Estas imágenes corresponden a tres ejemplos de distintos arquitectos, pero que hacen referencia a ciertas cualidades que se han ido produciendo a lo largo de las últimas décadas. Este primero es un dibujo de una axonométrica de Rolly Sher para un concurso en la ciudad de Córdoba, que es un dibujo absolutamente a mano, con un trazo muy adecuado, sin mucha perfección, pero que da una idea absolutamente de cómo estaba formulado ese volumen para ese concurso.
El de abajo es un famoso concurso que se hizo en los años 70, creo, o 70 y pico, por ahí, del famoso edificio, el concurso de la Ulla, que está ubicado actualmente en la ciudad de Buenos Aires, cerca de Puerto Madero, que lo gana el equipo de Justo Solsona. Fue una perspectiva muy, muy difundida porque trabajaba con la idea de transparencia. En esos momentos recién se estaba utilizando el curtain wall, las fachadas de vidrio, entonces esa imagen hacía referencia a todas las cuestiones que tenían que ver con las transparencias de los edificios y la monumentalidad de la gran tecnología que estaba por detrás de este tipo de obras, ¿no? Y la otra, esta es mucho más actual, este es un concurso que se hace en estos últimos años sobre la Dársena Norte, ahí en Buenos Aires, en donde aparece una de los trabajos premiados, tiene esta imagen que es un render que tiene como cualidad, a pesar de que no está muy buena la definición, pero tiene como cualidad el saber ocupar, el saber elegir un punto de vista adecuado para un edificio. Es decir que acá nos encontramos con una serie de condiciones que las vamos a ir viendo también más adelante, que es que la preparación para poder articular y resolver un problema de las técnicas digitales en la realización de un render requiere de una preparación previa en el manejo de la grafomotricidad y en el manejo de la intencionalidad de lo que uno quiere representar. Y eso es una de las falencias que encontramos en la actualidad en la preparación de los estudiantes cuando pueden hacer un muy buen render, pero no saben elegir el punto de vista o hay inconvenientes en la lectura de lo que ese render debe significar. Entonces, ahí comienzan los problemas porque la causa, diríamos, es la falencia en la representación a mano inicial que tiene que estar realizada con pasos procedimentales, con la comprensión previa de las características que tiene el objeto, de los puntos de vista, de dónde tiene que ser elegido el punto de vista más adecuado y demás. Entonces, ahí aparece esta distorsión en la preparación y en la incorporación de las técnicas digitales en nuestro plan de estudio. Y hay otra condición que la podemos ver en esta frase de Ketglas, que es lo anacrónico y lo vanguardista, ¿no? Y esto se refiere también a dos palabras que a mí me gusta mucho mencionarlas, porque nos dan una idea de cómo podemos nosotros incluso hasta valorar un objeto arquitectónico, o también examinar, por decirlo así, cuando uno visita una ciudad o cuando uno recorre un determinado espacio urbano, que son las palabras orden y variedad, ¿no? Y acá vemos estas dos palabras, cómo se van articulando, y son dos palabras muy importantes porque tienen que ver, el orden tiene que ver con un método, el orden tiene que ver con un procedimiento, el orden tiene que ver con una acción secuenciada. El orden es una cualidad absolutamente necesaria para cualquier actividad, no tan solo para el desempeño en la arquitectura o para la representación o el dibujo, ¿no? Si uno no tiene un orden en el procedimiento, no tiene un orden en los materiales que tiene que utilizar, ¿no? Es como que empieza un problema. Y esto lo veíamos también reflejado en algunos entrenadores deportivos que hacen también perfectamente referencia a las cualidades de un determinado jugador para cualquier acción o actividad deportiva. Dice, primero tenés que tener orden y después incorporar la creatividad a partir de la variedad. Entonces, eso es lo que nosotros permanentemente estamos tratando de incorporar en el taller. Que exista orden, pero que a la vez exista
el impulso de una creación a partir de la variedad. Y en estas dos imágenes podemos establecer esa condición. En la imagen de la derecha, donde los chicos están dibujando, hemos puesto los tableros, en ese momento poníamos los tableros en línea, para que cada uno tenga su espacio de trabajo, para que tenga un orden, para que tenga una secuencia ordenada del dibujo. Y en esta, la imagen de la izquierda, es un trabajo en donde lo invitamos a Rubén Kempa, que es un artista plástico, muy amigo mío, concurro permanentemente a su taller, y hicimos un ejercicio de la incorporación del color con elementos abstractos dentro del ejercicio que estaban haciendo los alumnos, ¿no? Entonces, acá están en esa imagen, están colgadas las láminas de la representación gráfica de las maquetas que ellos estaban haciendo, y la clase con la incorporación de esa variedad de miradas, de esa variedad de técnicas que uno no está tan acostumbrado desde el punto de vista de la arquitectura, y se ve en el rostro de las dos imágenes de los alumnos, se ve estados de ánimos diferentes. Fíjense la concentración que tienen acá los estudiantes, y acá la dispersión, la alegría, la sonrisa, han incorporado, en definitiva, una forma expresiva diferente. Entonces, ahí se unen esas dos condiciones que a nosotros nos interesa mucho, el orden y la variedad. Esta es una imagen que nosotros también la utilizamos en la clase que ustedes las pueden ver también ahí en YouTube, en la clase de taller destinada a los alumnos de primer año. Hay como 9 clases, creo, si no me equivoco, o 9 o 10 clases. Y pude encontrar esta idea acerca del sentido del dibujo. El dibujo no es solamente la representación de algo, ¿no? Va mucho más allá que eso. Y Guillermo Roux, que es un gran artista plástico, dice esto que a nosotros nos parece magistral como lo dice, ¿no? No creo mucho en las palabras, solo a través del dibujo voy reconociendo las cosas. Las formas me hablan, me transmiten una sensación, y yo creo en esa sensación. Le he encontrado sentido a la vida a través del dibujo. Fíjense cómo la importancia que tiene esta acción que nosotros no debemos perder y tenemos que seguir alimentándola y practicándola permanentemente todos los días y repitiéndola sobre todo, ¿no? Le da tanta importancia Roux al dibujo que hasta dibuja el cepillo que nosotros utilizábamos antes cuando dibujábamos a mano y teníamos que, después de borrar, teníamos que limpiar nuestro tablero. Él también utiliza este cepillo, y como el cepillo lo acompañó durante 40 años, lo quiso dibujar a ese cepillo. Es decir, que la representación implica un acto de amor también por lo que uno dibuja. Es decir, hay una intención manifiesta que debe ser transmitida de esa forma, ¿no? No es cualquier cepillo, es un cepillo que lo acompañó durante 40 años de su vida. Entonces, además de eso, Roux nos dice, el dibujo es una forma de conocimiento, es una conquista mental que solo le pertenece a los humanos. Es una forma de hacer y entender el mundo. Reconociendo el mundo que nos rodea, iremos construyendo nuestro propio mundo. Es decir, que no tan solo el mundo lo podemos interpretar a través de estudiarlo, de analizarlo, de ver su relación con la política, con la economía, sino que la forma de entender ese mundo que nos rodea, o de todos los objetos que nos rodean, es a partir de esa conquista mental, ¿no? que es esa forma de conocimiento que es el dibujo. Esta también es una imagen que la utilizamos en las clases, que se las comento rápidamente, porque a veces confundimos los roles que tiene la representación gráfica en el estadio en que nos encontramos de avance de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, está en la parte superior, que no nos vamos a referir ahora con detenimiento, pero está la secuencia ordenada, la secuencia del proceso de proyecto, donde comenzamos por
por la determinación de un problema, pasamos al programa arquitectónico y luego encaramos la siguiente fase, que es la fase proyectual, con una serie de etapas en el medio, hasta que se puede materializar el producto. Y en ese largo desarrollo que tiene un proyecto, hay distintos tipos de dibujos que uno los tiene que ir ubicándolo en el momento correspondiente. Por eso es que estos ejemplos, estos dibujos son hechos por un gran arquitecto mexicano, que es Teodoro González de León, en donde desarrolla con distintas técnicas, posibilidades alternativas de resolución al proyecto que él se estaba planteando, que era, en este caso es un hotel. En este caso no sé cuál será el proyecto en que estaba enfrascado, porque estas imágenes las saqué de una revista de arquitectura, pero son gráficos que no tienen mucho sentido y que no se sabe bien si es planta, si es corte, si es frente. Son bosquejos, esquemas gráficos conceptuales, porque plantean un diálogo con uno mismo. El sentido de este dibujo no es transmitírselo a otros, sino es un diálogo con uno mismo, en donde uno va estudiando una determinada forma y va buscando que surja una idea determinada. Entonces, estas son distintas búsquedas que a lo largo del proceso proyectual se pueden ir dando. Este es otro caso que luego vamos a ver con más detenimiento. Campo Baeza, Alberto Campo Baeza, los croquis para un edificio en España y para la casa de Blas, ¿no? Entonces son gráficos que se mezclan en una planta, una elevación, un corte, un esquema conceptual de una perspectiva. No tienen precisión, es la mano suelta que va tratando de entender lo que el pensamiento va armando, ¿no? Entonces, la representación tiene que tener una serie de condiciones en función de ese proceso. Pero a su vez también hay elementos de la representación que son básicos y que son fundamentales. Además de la planta, que obviamente es fundamental la planta, pero también las técnicas digitales han introducido acá una situación que a nosotros nos preocupa bastante, porque es la incapacidad permanente de que los alumnos no saben por dónde se hace un corte arquitectónico, ¿no? Entonces, en este ejemplo, que ustedes ya lo deben conocer, que es la famosa Casa de la Cascada, está un corte arquitectónico que muestra la relación interior-exterior de este famoso edificio. ¿Por qué? Porque el corte debe mostrar en primera instancia cómo se da esa relación entre un espacio interior y un espacio exterior. Pero además también el croquis es un elemento fundamental para definir un proyecto, ¿no? Y en el caso de las imágenes de al lado está el arquitecto George Hudson, el autor de la ópera de Sydney, con su famoso croquis que fue rescatado. Este croquis, que es un croquis muy, muy intuitivo, con formas muy rápidas, es el croquis que lo lleva a ganar ese concurso en los años 50. Pero cuando vamos viendo cómo se va dando la evolución del proyecto a través de las distintas, de la evolución del tiempo, en los distintos siglos, y estos son la evolución que podemos decir de la arquitectura del academicismo, encabezada por Jean-Nicolas Durand, en el siglo XVIII, Durand establece un criterio de ordenamiento con ejes, con módulos y con distintos tipos de espacios. Eso se va a romper prácticamente en determinada manera, se va a romper, pero también existe también una cierta continuidad en el proyecto del movimiento moderno, sobre todo con las teorías de Corbu, en donde plantea una modificación abrupta a través de los 5 puntos, los 5 puntos famosos de su nueva arquitectura, y esto va a tener una implicancia notable en toda la arquitectura del siglo XX, hasta que aparece la evolución y la incorporación de las técnicas digitales a través de los programas de computación,
en donde este ejemplo de esta imagen, que es el edificio del Museo Guggenheim de Getty, ya ahí se produce un quiebre en los procedimientos para generar un objeto tridimensional. Pero nosotros seguimos aferrados porque creemos que es conveniente que los estudiantes manejen unas capacidades que los deben hacer saber que para llegar a un determinado objeto, para llegar a un determinado planteamiento, no hace falta un grado de desarrollo importante en la tecnología digital, sino que previo a eso hay que tener en claro, es como tener un escalón intermedio, que para llegar a la representación digital hay que saber manejar los códigos gráficos de la representación analógica. Y eso es lo que la facultad en este momento se encuentra, porque se mezclan las dos cosas. Entonces, se llega a manejar las técnicas digitales, pero resulta que no se sabe qué es lo que se debe representar en una planta, ni cómo se debe representar el equipamiento, ni qué es lo que se debe representar en determinadas escalas. Y es ahí el gran problema que tenemos con estudiantes que están en cuarto, en quinto año, incluso en proyectos finales, que tienen gruesos errores que obedecen a esta falencia en la preparación de qué es lo prioritario en la representación de un objeto o de un proyecto. Esta es una representación que obedece ya una vez que está desarrollada la idea con los elementos necesarios para producir una documentación digital de proyecto ejecutivo, en donde obviamente que se requiere un grado de precisión y de manejo de todos los componentes que intervienen en un edificio, como es la precisión en las acotaciones, la precisión en los tipos de muro que intervienen, la precisión en las especificaciones de los materiales, tanto de piso como de cielo raso y demás, y una organización muy precisa del listado de planos que se requiere para la documentación del proyecto, ¿no? Entonces, acá a la izquierda, esta es la lámina que presentamos en el proyecto, una de las láminas que presentamos en el proyecto del banco hipotecario. Acá está la idea básica de cómo era el crecimiento de ese proyecto, y luego ya el desarrollo de la carpeta, de desarrollo de los planos de obra del proyecto ejecutivo. Y ahí están las dos palabras estas que mencionábamos, ¿no? Esta cuestión de aprender a proyectar requieren de estos dos conceptos, el orden y la variedad. Y eso un poco se refleja en las imágenes que han realizado los chicos de las maquetas de los alumnos de primer año, ya de hace un par de años atrás, en donde aparece reflejada la realización de la maqueta con una determinada precisión y la incorporación del color y del manejo de, yo diría, incorporándole otras visiones a la representación gráfica con textura, con acrílicos, con materiales, con la utilización de espátulas, por ejemplo, ¿no? Pero siempre manejando los códigos nuestros de una perspectiva o de un croquis. Ahí vemos también esta condición del trabajo que hacemos en el taller, cuando exponemos, cuando ponemos en juego, a través de la discusión entre todos, del grado de avance que van teniendo los alumnos, no tan solo en la representación gráfica, sino también en la realización de las maquetas, que es un elemento fundamental de trabajo en el taller. Es decir, vamos jugando con estos dos elementos fundamentales, que son la representación manual de croquis, esquemas, ¿no? Y la realización de maquetas, aunque no tengamos todavía una precisión del funcionamiento del edificio, pero sí incentivamos para que se vayan realizando esas maquetas intuitivas y lo ponemos en discusión entre todos, ¿no? Acá se da, ahora vamos a ver una serie de imágenes que tienen que ver con
lo que nosotros consideramos como buenos ejemplos de la representación, buenos ejemplos de representación en diversos trabajos. Y esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque tiene la capacidad de mostrar esa relación que nosotros pretendemos entre lo analógico y lo digital. Es decir, aparece la perspectiva tal cual uno la podría hacer, con un punto de fuga, ¿no? Intuitiva, con determinado tipo de línea, con determinado grosor, y va apareciendo el espacio interior como el gran detonante, con la incorporación paulatina, como si fuese algo que todavía no está terminado de definir, de las texturas, de los colores, con los procedimientos digitales. Entonces ahí se produce una adecuada vinculación entre lo analógico y lo digital, algo que cuesta mucho de incorporar todavía en el campo de los trabajos de los alumnos, ¿no? Esta es, bueno, sí, está mencionado ahí, este es un trabajo de Rolly Sher, que es un arquitecto amigo de Buenos Aires, para el concurso del edificio del Correo Central, un concurso muy importante que se hizo hace unos años ya en Buenos Aires, ¿no? Estos son croquis, esquemas muy significativos de Esteban Bondone, un arquitecto de Córdoba que obtiene el primer premio del Banco Hipotecario para la zona sur, en donde fíjense que con muy pocos elementos, él pone énfasis en lo que a él le interesa reflejar, que es esa imagen contundente que tiene su propuesta, con una serie de trazos significativos que dan esa idea de profundidad. No hay grandes definiciones en los siguientes croquis, pero tiene un gran poder de síntesis y de comunicación. Son croquis muy sensibles, enuncian una relación adecuada de lo que se ve hacia el interior de la vivienda, se ve lo que es el exterior de la vivienda. Es decir, que son croquis muy significativos, muy rápidos, muy sencillos, pero está la claridad del pensamiento expresado adecuadamente. Es decir, el croquis no es que tan solo deba ser bueno como croquis en sí, sino que debe reflejar esa idea de un pensamiento sumamente claro y ordenado, ¿no? Estos son una serie de dibujos. Esto es un premio que obtiene Gerardo Caballero con Maite Fernández. Gerardo Caballero es un arquitecto muy interesante de Rosario y obtiene un premio en el concurso de vivienda económica que se desarrolló también hace unos años con gran suceso en todo el país. Y los croquis de Gerardo son estos. Son croquis muy intuitivos. No hace falta tener una definición muy precisa incluso de las leyes ordenadoras del croquis, pero nos dan una idea de lo que él pretende volumétricamente. Entonces, el trazo acá tiene que ser un trazo suelto, tiene que ser un trazo incluso con la incorporación de algún toque de color, y eso ya solo basta para transmitir un estilo particular, que es otra condición fundamental del manejo de la representación gráfica, es decir, llegar a obtener un ordenamiento, ¿no?, de los distintos elementos del croquis que estén aunados con un equilibrio general, podríamos decir, ¿no? Esta es otra idea que nos propone también la arquitectura digital, perdón, no la arquitectura digital, sino los procedimientos digitales, que muchas veces no se le da el valor suficiente y no se los explora adecuadamente. Entonces, cuando uno elabora una volumetría del programa de un determinado edificio y les va asignándole color a esos volúmenes, uno puede entender cómo funciona ese proyecto a partir de los distintos volúmenes que conforman el programa. Entonces, acá el dibujo, la representación digital, no es solamente un elemento de presentación final, sino que es un elemento de didáctica proyectual, es decir, la manera en que
un determinado número de personas puede entenderlo, el proyecto, a partir de esta lectura con una composición en axonométrica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es la parte digital, las técnicas digitales tienen un poder importante y que no se la está desarrollando adecuadamente. Bueno, esta es una experiencia que fue muy interesante también en el desarrollo de los años 90 y de los años, bueno, de las primeras décadas del 2000, las primeras décadas de este siglo, en donde paulatinamente nosotros fuimos incorporándonos en el desarrollo de las técnicas digitales. Y bueno, los programas que manejábamos eran determinados programas que nos permitían, ya luego vamos a ver algunos de esos ejemplos, pero me fui formando, abandonando paulatinamente. Lamentablemente fue un proceso en donde era tal la presión de las técnicas digitales que uno va abandonando el dibujo a mano. Y me encontré cuando estaba terminando la maestría en México, empecé a trabajar en el estudio de este arquitecto Mario Lazo, Unidad Diseño, un gran arquitecto de México, y tenía muchos desarrollos de proyectos turísticos, en este caso es en Panamá, otros trabajamos también en zonas cercanas a Cancún, en México, y tenía una fascinación por el dibujo a mano. Él se había formado así y pasaba sus horas dibujando a mano. Y entonces él, en definitiva, se inclinó para contratarme por los dibujos que yo le mostraba a mano, no por los dibujos que le mostraba en computadora, ¿no? Entonces, fue una conjunción de intereses el que uno tiene, porque también tiene que saber rodearse de la gente que lo pueda alimentar, ¿no? Entonces, eso es muy importante para adquirir destreza en algo, ¿no? Y esa condición de habilidad y de destreza en algo no se obtiene en el primer ejercicio, se obtiene con la repetición sistemática y ordenada, ¿no?, de lo que nos lleva a formular lo que nosotros seríamos el oficio de arquitecto. Es decir, llegar a lograr un dibujo de este tipo requiere de una preparación, de una práctica sistemática que hoy por hoy el alumno en la Facultad de Arquitectura no la practica sistemáticamente y ordenadamente todos los días, ¿no? Entonces, hay una frase que nosotros la repetimos mucho en el taller que dice algo así como: todos los días una línea, todos los días un dibujo, todos los días un croquis, ¿no? Entonces, esa práctica, y no tan solo todos los días, sino que cada hora debiéramos hacer algo, ¿no?, referida a eso. Este es un artista austríaco de 1890, 1918, vivió muy poco, Egon Schiele. Es un artista maravilloso. Me parece que es importante que ustedes lo conozcan para ver los dibujos que tiene referidos a diversas ciudades y donde elabora esta cuestión de lo incompleto y de lo inacabado. Y esto me parece muy importante con lo que nosotros también nos debemos sentir frente a una actividad. Saber que somos inacabados, saber que no somos perfectos, saber que no es necesario terminar algo y completarlo, sino insinuarlo. Dejar siempre una puerta abierta a que algo va a quedar incompleto, como en este caso este es un maravilloso dibujo de una ciudad de Austria, en donde aparecen esos toques de color, y ya con eso terminó la obra. Es decir, saber de que somos inacabados y de saber de que de que siempre nos estamos formando. Eso es fundamental entenderlo, ¿no? Saber de que siempre nos vamos a formar. Y acá hay que dejar de lado algo que yo noto muchas veces, no tan solo en alumnos, sino también en profesionales, que se creen acabados, que se creen completos, y ahí aparece la soberbia, ¿no?, de no saber aceptar una crítica, por ejemplo,
¿no? Entonces, cuando uno les hace ver algo, hay una molestia, hay una no entrada en razón, cuando la principal condición para el aprendizaje es no ser soberbio, es ser permeable, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que le quiero mostrar así rápidamente de las condiciones que nosotros practicamos. Este es un caso de un proyecto que lo tuvimos que hacer muy rápido, pero que tiene esta doble condición de la representación digital, con el programa que nosotros manejamos, que no es AutoCAD, que es el programa Vectorworks, y la representación del croquis a mano con imágenes representativas de ideas de otros proyectos que sean importantes para que el cliente las pueda visualizar, ¿no? Tanto en cuestiones formales como en cuestiones de textura y demás. Y esto nos ayuda, de alguna manera, a tener una idea acabada en el momento del desarrollo de este anteproyecto, ¿no? Estas son otras imágenes que se utilizan permanentemente en muchos renders, pero siempre caemos acá en una condición de los renders que también hay una tendencia creciente a hacerlos, a darles una terminación completamente de todos los materiales y con todas las luces que el edificio tiene que tener. Cuando hay que pasar por estadios intermedios para llegar a esa resolución. Estos casos de la izquierda es el proyecto de Pablo Rosenwasser, que obtiene el primer premio del Banco Hipotecario para la zona centro, para la zona Cuyo, perdón, con estas imágenes, con estos renders, que es un muy buen proyecto, una vivienda que era la primera vivienda que se planteó, la única vivienda que se planteó en planta alta para este concurso, y noten que los renders son sin color, es decir, no está definido el color, porque lo que interesa es ver el espacio interior y cómo se ocupa ese espacio, con qué tipo de mueble y demás, ¿no? Entonces es muy significativo la utilización de lo que es innecesario, de lo innecesario, para mostrar las cualidades del objeto arquitectónico, ¿no? Bueno, esta es una de las perspectivas que nosotros hicimos para ese mismo concurso, que ya mencionamos, nuestra participación en ese concurso y demás, ¿no? Este es un curso que hicimos acá en la facultad cuando vino un arquitecto mexicano que vive en Buenos Aires, Norberto Dorantes, y nos hizo practicar con una serie de imágenes que él colocaba en sus clases, cómo podíamos capturar la idea, hacer una valoración de lo que está delante, de lo que está detrás, de los planos, de lo que es más significativo, con trazos rápidos, y son dibujos que no llevan más de 2 minutos, ¿no? Entonces uno tiene que saber enfocarse en algo que es muy importante, ya lo vamos a mencionar después en otros croquis, que es saber abstraer la realidad, ¿no? La realidad es muy compleja, y cuando uno mira algo, cuando mira una fotografía, tiene una serie de detalles, pero a los efectos nuestros es saber olvidar los detalles y posar la concentración, el pensamiento, en 3 o 4 elementos fundamentales que son los que nosotros queremos representar. Esto dio lugar a una serie de encuentros que por suerte somos un grupo de amigos que estamos en todo el país, que todos ellos tienen una muy buena trayectoria y dibujan permanentemente croquis en las distintas ciudades y demás. Y a través de Roberto Frangella, un arquitecto amigo de Buenos Aires, que nos invitó y nos abrió una puerta para reencontrarnos con el dibujo. Y esto yo creo que me cambió completamente, me cambió mi forma de ver la arquitectura, cambió mi forma de pensarla, cambió mi relación con los elementos gráficos, ¿no? Me volví a reencontrar y creo que me siento yo mismo manejando las técnicas gráficas, ¿no? A pesar de que las técnicas digitales son importantes también usarlas y manejarlas, porque nos implican un acceso al mundo laboral, pero es como que nos despersonalizamos
en toda la mecánica y en todo el ordenamiento que implica ese manejo, ¿no?, de layers, de bloques, de equipamiento que uno tiene que colocar y demás. Entonces, el reencuentro con toda esta gente, esto fue una muestra que hicimos en Tucumán, del primer encuentro que se hizo de croquiseros urbanos en Buenos Aires, en la ciudad de Paraná, perdón, y pudimos invitar a todos estos arquitectos amigos de diversas partes del país a encontrarnos acá en el Colegio de Arquitectos ya hace unos años. Esta es una imagen que es la que nosotros producimos cuando estamos dibujando en cualquier tipo de espacio, ¿no? En este caso nos fuimos al Ingenio San Pablo y dibujamos toda la zona esa del Ingenio San Pablo, que es una zona muy interesante, pero lo que yo quiero que ustedes observan es lo siguiente: el grado de concentración de todos los que están trabajando en el dibujo, haciendo un croquis, el grado de concentración y de, podemos decir, de encuentro con uno mismo, ¿no? Es decir, me olvido de todo lo que está pasando alrededor y estoy poniendo mi huella en algo. Entonces, eso requiere de un procedimiento, requiere de un ordenamiento de nuevo, ¿no? Y ese ordenamiento tiene que ver con esa forma de mirar la realidad que decíamos antes. La forma de mirar la realidad es absolutamente diferente para todos nosotros. Lo que uno ve de una forma, otro lo ve de otra, ¿no? Y tenemos que saber encontrar de esa realidad compleja que vivimos día a día, qué es lo significativo de esa realidad, ¿no? Y en este caso, Óscar Hernández, que es un maravilloso arquitecto y croquisero de Buenos Aires, tiene trabajos realmente impresionantes, desde la calle Congreso, mirando hacia la catedral, dejó en gris toda esta silueta, que no le interesaba para nada, y dejó en blanco todo lo que es la fachada que da a la calle Congreso de la catedral. Y se remitió solamente a este toque de color, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una mirada que la traigo ahora a colación el cuento de Borges, de Funes el Memorioso, ¿no? Ese cuento que yo siempre lo traigo a colación y que Horacio Noni, otro gran croquisero de Buenos Aires, fue el que me alentó a releerlo al cuento de Borges, diciéndome que no podés dibujar todo, ¿no? No podés dibujar todo, tenés que abstraerte, y eso es lo que hace que Funes el Memorioso se acuerde cada día de su vida y que tenga la imposibilidad de contarlo. Entonces, porque Borges dice, desconocía la abstracción, Funes el Memorioso desconocía la abstracción. Entonces nosotros tenemos que reconocer la abstracción, ¿no? Y no dibujar todo lo que está en la memoria, todo lo que uno ve, sino saber captar la esencia de lo que está viendo. Estos son unos 2 croquis que hice en una de las salidas nuestras, muy rápidos, y después le puse algo de collage que tenía ahí cortados, pedacitos, ¿no? Y este es dentro de un colectivo, cuando me iba a la facultad algún día a la tarde, y bueno, tiene esa lectura tan particular del color. Este también es Óscar Hernández, ahí en el mismo día que salimos a dibujar en San Pablo, y noten, este fue el que yo hice, el de la derecha, donde están las 2 chimeneas maravillosas que tiene todavía el Ingenio San Pablo, y bueno, yo dibujé esto, había una mancha de árboles ahí, la insinué a las chimeneas, pero Óscar Hernández hizo exactamente al revés. Las siluetas de las chimeneas están acá, y él dibujó lo que estaba enmarcado en medio de la chimenea, ¿no? Entonces, en definitiva, esa agudeza visual es la que nosotros necesitamos tener previamente al dibujo. Es un grado de preparación, de saber seleccionar de esa compleja realidad qué es lo que tenemos que dibujar. Y esa realidad que debemos interpretar, obviamente tiene muchas interpretaciones. Este es un muy lindo dibujo también de Clorindo Testa, un gran arquitecto argentino que nosotros admiramos mucho. Ya murió el pobre Clorindo en 2013, pero esta es su forma de interpretar un programa arquitectónico. ¿Qué es lo que debe tener una casa? ¿No? Entonces, él dice, la entrada al taller,
el lugar de la salamandra. Acá tiene que estar la cocina, tiene que estar la parrilla, la terraza, la cocina con el baño, el horno de afuera, la quinta atrás, ¿no? Y con estas flechas, con este gráfico, él interpreta esa realidad, que después obviamente la va a desarrollar con el paso siguiente, con las plantas de ese proyecto, ¿sí? O con la documentación de ese proyecto. Esto también nos ayuda a encontrar una diversidad de miradas, una diversidad de técnicas posibles, ¿no? Esta fue la foto que tuvimos cuando comenzamos con Croquiseros Urbanos, que nos invitó Roberto Frangella y Sandro Borghini, un gran arquitecto. Lamentablemente ustedes no pueden ir a la biblioteca ahora, pero hay un maravilloso libro que se llama Perspectiva, que es de Sandro Borghini, Edgardo Minón y Vega, un arquitecto que después se fue a Venezuela. Acá en esta foto está Ariel Pérez Cepeda, que es un gran amigo croquisero también de Santa Fe. Está Sandro Borghini y Eddie Di Clerico, que es excelente dibujante, arquitecto también de Buenos Aires. Este es el dibujo de Roberto Frangella, que lamentablemente no lo incorporé acá en la foto, pero es un dibujo en donde él utiliza estos marcadores de distintos colores y va mezclando los colores sin un orden aparente, pero que no le interesa mostrar el grado de precisión, sino el espíritu de ese lugar. El espíritu de ese lugar, la esencia de ese lugar, esto es la zona de Riachuelo en Buenos Aires, el famoso puente que está en Riachuelo en Buenos Aires, y este es un dibujo de Edgardo Minón, también otro gran arquitecto, en donde establece esa mirada muy particular de un determinado, este es para un concurso que lo gana Edgardo Minón hace muy poco tiempo, en donde evidentemente aparece la elección del punto de fuga preciso, dónde tiene que estar, ¿no? Entonces, son prácticas, son elecciones de punto de vista, son atmósferas que uno crea. Y fíjense, el color lo pone solamente en la parte que a él le interesa. La ciudad y los edificios quedan en blanco, quedan insinuados, ¿no? Estas son una serie de artículos que se publicaron en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, una revista que bueno, yo tengo algunos números sobre el tema de la importancia de la representación en arquitectura. Este es un gran arquitecto, artista plástico, Jorge Sábato. Este número de la revista lo tengo, pero sería conveniente escanearlo y después dárselo. Si yo se lo pasaría a José Luis en un archivo PDF para incorporarlos también en la literatura sobre el tema que podamos armar, incluso después de esta charla, ¿no? Bueno, este es un artículo que escribe Sandro Borghini en ese mismo número, el dibujo como lenguaje expresivo, y bueno, él comenta ahí su vivencia a partir de cómo comienza con esta experiencia, ¿no? A partir de una clase que le dio un profesor en la facultad siendo estudiante. Entonces, yo creo que finalizando esta etapa, luego podemos, después de un pequeño diálogo acá que podamos armar, les voy a seguir mostrando otras imágenes. Yo creo que hay que tener esta cuestión, tener la voluntad y el compromiso por interpretar el mundo. Esta es obviamente una responsabilidad universitaria. Es una responsabilidad universitaria como individuos. No podemos ser autómatas, tenemos que ser seres pensantes, seres que están permanentemente cuestionando lo que tenemos, ¿no? Cuestionándonos, no tan solo el mundo, sino cuestionándonos a nosotros mismos. Y ese compromiso por interpretar el mundo hay que reflejarlo a través de nuestra huella. La huella del dibujo es única, así como la huella del ADN, la huella de nuestra mirada, la huella de nuestro rostro, somos únicos. El dibujo también es único, ¿no? Entonces, la firma nuestra, la forma de la escritura, todas estas son cuestiones que el dibujo se debe poner en una condición muy, muy similar y aprender a verlo como un elemento de enriquecimiento permanente, ¿no? Es nuestra propia huella. Bueno, después están una serie de bibliografías, pero yo diría volver ahora, nos veamos un ratito de nuevo, dejo de presentar acá, dejo de presentar y hacemos una especie de diálogo rápido, ¿no? Con alguna cuestión que ustedes quieran
quieran preguntar o dialogar. Me sale... espera que deje de presentar acá, no sé por qué. Ah, acá está. Bueno, no sé qué, no sé si tienen alguna pregunta para que nos hagamos en esta etapa, y después sigo mostrándoles. Hay unos dibujos muy interesantes que yo les quiero mostrar de un arquitecto de Portugal, que es Eduardo Souto de Mora, que es premio Pritzker, y logré encontrarme con una serie de gráficos que son bastante representativos de lo que nosotros pretendemos también que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Bueno, no sé, ¿preguntas? José Luis, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, bien. ¿Qué querés que te pregunte? No, ¿para qué? Está muy claro. No, bueno, hay comentarios que ustedes, en función de los Sí, prácticos y de los trabajos que ustedes están haciendo, sí, sí, ya, ahí voy, algunos ahí va, podrían... ahí iba, ahí iba, ahí ¿Eh? iba. Ahí, a eso iba, a eso iba. Ah, bien. Lo otro era un chiste. Eh, Cuando hablamos con vos, que hablamos mucho, evidentemente hay como una transmisión ya mecánica de determinadas cuestiones, porque yo me voy a ver determinados textos y vos también te vas a ver otros que son producto del intercambio. Mm, Es por eso que, digamos, trabajando sobre los programas nuestros de introducción al taller y el primero y segundo taller, proyecto 1 y proyecto 2, trabajando sobre los dos programas de trabajo, eh, había una motivación muy particular que estaba muy dirigida a la recuperación de lo que en el momento del curso introductorio yo llamé croquis de viaje, sí. que no son precisamente solo un croquis que uno hace cuando sale de viaje Mm, o se traslada de un lugar a otro, como hacen los croquiseros. Sería eso y más, que son una serie de croquis que vos incluso has mostrado, algunos referidos particularmente a determinados procesos que son casi personales, son mm, como registros personales. El recuerdo que tengo de una de las imágenes en la cual vos mismo decís, la verdad es que es intransferible, mm, porque esto es para el propio autor. mm, Incluso los croquis de Campo Baeza, incluso esos croquis que son, podría decir, un poco más representativos mm, de la realidad, también tienen una potente carga de cosas que muchas veces, si no tenés después la foto del edificio, particularmente el que vos has puesto, que es la caja de Granada, los primeros croquis, realmente hay cosas que no se comprenden, ¿no? Esa sala mm, hipóstila iluminada, claro, cuando lo ves, cuando participás de la generosidad que tiene el espacio ese a partir de la fotografía o del recorrido, que entre paréntesis te recomiendo que veas, tiene, en una de sus clases tiene un video grabado mientras va dibujando, mm, y va dibujando la caja de Granada, justamente, por eso. claro. Bueno, esas coincidencias de ejemplo, esas coincidencias bibliográficas, que no son coincidencias en realidad, sino que son conversaciones de hace muchísimos años, dan justo en el clavo, diría yo, de lo que nosotros estamos pretendiendo con respecto a la generación de determinados hábitos en nuestros estudiantes, particularmente en la observación de la realidad. Y trabajando con el dibujo y trabajando con la fotografía. Mm, Pero en los dos casos, dejando, digamos, imponiendo casi una disciplina
una disciplina determinada para poder hacer observaciones que sean pertinentes disciplinarmente. El croquis no es un croquis solo por ser bonito o por Claro. mostrar detalladamente una hiperrealidad, sino que es un croquis, como vos bien lo decís, intencionado, incluso que borra cosas de la realidad, porque Claro. que no son de interés del observador, o por muchos motivos pueden ser. Exacto. O los invierte porque hay dos observadores distintos, como el caso tuyo con esto que cuando dibujan el ejemplo que vos pones, cuando dibujan las chimeneas. Las chimeneas, ¿no? El impacto que tiene la chimenea sobre uno y el impacto que tiene sobre el otro. Exacto. Por lo tanto, la reconstrucción de ese lugar, perfectamente, sería tonto que todos vayamos a dibujar la misma cosa. Exacto. En cambio, lo podemos reconstruir, seguramente debe haber sido una linda experiencia, sobre todo ahí, lo podés reconstruir a partir de todas esas miradas, tipo apoyar un árbol mirando para un lado, el otro sentado en una especie de sillita de campaña hacia el otro, exactamente. O sea que desde ese punto de vista esto colabora bastante, a mi modo de ver, con los objetivos que nosotros tenemos. Más Sí. allá de la enorme generosidad y profundidad de todas las relaciones que hace, que por lo pronto me tengo que leer ahora los dibujos de Egon Schiele, Egon Schiele. que se me había pasado. Sí, tremendo artista de una vida muy corta, una muerte muy prematura, y bueno, tiene todo un legado. Yo lo conocí, ¿sabes por qué lo conocí? Por la hija de Rafael Serrano. Ah, no, Sí, la hija de Rafael es licenciada en arte. ajá. Y cuando se muere Rafael, las hijas me llaman al departamento para darme las cosas que tengo ahí en el taller, que están ahí, los libros de Rafael y demás. Y ahí empezamos a conversar. Y ella me dijo, ¿lo conoces a Egon Schiele? No, le digo, no lo conozco. No, lo tenés que ver, me dice, porque eso es lo que ustedes hacen, qué sé yo. Entonces ahí me metí con Egon. Está bien, está muy bien. Secesionista, supongo que lo decir. No Austríaco sé. de 1890, sí. Sí, Sí, amigo sí, de Otto Wagner, claro. de Pero, Klimt, sí, pero vos no sabés la simpleza que tiene. no, Egon es un simplista, un minimalista, te diría, porque los rostros, bueno, ya después entrar a ver todas las imágenes y los autorretratos que tiene. ya lo ves, sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué opinan los chicos de primero y